Bueno, les comentaba te comentaba, Henry, que veo que tienes un recurrente uso de lo que podríamos decir un vicio en la redacción del texto, que es el uso de palabras redundantes o la repetición muy cercana de palabras que no crean elementos rítmicos. La poesía tiene apoyaduras rítmicas. La poesía tiene apoyaduras rítmicas constantes, ah, que, que la hacen musical, pero en el caso de tus poemas, por ejemplo, el uso constante de la palabra sueño, por ejemplo, se convirtió de cierta forma en redundante o cacofónico. Había demasiadas veces la palabra sueño juntas. Podría yo invitarte a que utilices varios de los sinónimos existentes en la palabra sueño. Tenemos en español varias palabras que podrían sustituir esa palabra. Hay otro elemento, otro espacio donde noté algo parecido. Por ejemplo, en la hermosa metáfora del momento en el que levantaste la mano del pupitre, uh, decías mi pupitre y mi mano. Yo te sugeriría observar esas dos eh, relaciones del pronombre y conservar uno solo. Siempre debemos intentar, en el momento en el que estamos desarrollando un texto de carácter literario, que poder reducir al mínimo la cantidad de palabras que se utilicen y sobre todo cuidarnos de generar estructuras pronominables, es decir, crear pronombres que, que abarquen varias situaciones para no tener que repetir el mismo pronombre. Es decir, mi pupitre, mi mano, o tu casa, tu perro, tu casa, perro, tal, intentar omitir, hacer, o hacer omisión de ciertos pronombres para no, para no hacer sonidos cacofónicos. Lo mismo me pasó cuando escuché la, mm, lo de tu esposa, que es un tono humorístico del texto, y es decir, no tienes duda y quepa ninguna duda. Las dos palabras, las dos dudas están muy cercas y, y distraen, crean un eco que distrae del contenido humorístico que le iba a dar ese punto a tu texto. Entonces, te recomendaría modificar esos dos elementos y luego que los tengas modificados, bueno, no los pases al grupo para darte más opiniones. No sé si alguien más tiene algo que... Perfecto. Disculpa, Luis, sí. Y lo otro, pensé que me ibas a hacer el comentario también acerca de nosotros y lo nuestro, porque lo dije muchas veces, pero eso sí fue intencional. Claro, Que dije que no sé si es nuestro por no ser nuestro y esa búsqueda del yo tal, eso sí es intencional y se nota que es el juego de quererte diferenciar o parecer al personaje. Pero en el caso de la palabra sueño, no, porque bueno, sí es bastante repetitiva perfecto. y Sí, eso sí fue tanto inconsciente. sinónimo. Sí. No sé si alguien más quiere dar una opinión. Les agradezco. Tenemos un minuto para cada uno para que expresen su opinión sobre el texto de Henry. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque al principio se siente rítmicamente y se va entendiendo de una manera muy especial, pero cuando llega al final, las palabras, como usted dice, de verdad suena cacofónico y uno que está escuchando como que te pierdes un poco. Estoy de acuerdo con eso. Señora María, señor Carlos. Bueno, sí, yo pienso que realmente el inicio fue como mucho más fluido, ¿no? Se apreció mucho más digamos, el efecto afectivo de la cosa. Pero al final, cuando empieza ya a hablar sobre los apellidos, el apellido Ferrer y tal, como que se hace un poco, no sé, como pesado, cacofónico, algo así.
no se aprecia muy, muy suave o muy agradable, pues. Perfecto. Señora María, ¿tiene algo que decirnos? ¿Me está escuchando, profesor? Sí, la ¿Me está escuchamos. escuchando? Ok, a mí me parece que sí hay un poco de cacofonía, como usted dice, pero a mí me pareció hermoso y más que celosía o celos, yo creo que lo que hay es un gran amor hacia su esposa, cuando en su primera participación la nombra con tanto orgullo. Maravilloso. Realmente a mí me encantó el hecho de la metáfora del pupitre, del momento en el que conoció el nombre de Ferrer, ¿no? Que van pasando la lista y levanta la mano. Eso me pareció linda esa metáfora. Y lo mismo el asunto de los hijos que se llaman con orgullo Ferrer y él dice, bueno, pero estos no son mis hijos. Me pareció también dos elementos metafóricos interesantes. Hay que intentar recuperar los detalles, haciendo que nuestro texto no tenga baches, no tenga esas menudencias que nos distraen. Vamos a escuchar el siguiente texto. No sé si el señor Carlos tiene el suyo a la mano. Bueno, yo escribí algo así, se me hizo un poquito complicado la cosa porque no entendía muy bien la pauta, pues realmente no sé si tendría que tener como un carácter poético o simplemente escribir la idea, ¿no? En este Entonces, caso, la intención era simplemente escribir algo que nos definiera como una forma de presentarnos, es el verdadero objetivo, pero nos sirve para empezar a analizar la prosa y el texto y la manera de escribir de cada uno. ok, voy entonces. A manera de mandato, conócete a ti mismo. Se revela como el monstruo a someter. Es íntima mi intimidad. Ese tal Carlos Marcano que ha estado brotando de mí, ese otro que soy yo, que es capaz de sorprenderme, de enjuiciarme, de sumirme en tristezas y alegrías. ¿Cuánto se parece a mí? ¿Somos el mismo Carlos y yo? Diríamos que a veces sí y a veces no. Hay a la aleatoriedad en esta identidad. Sin duda, Carlos Marcano es otro anclado en mí, inflado por los otros. Él tiene amigos, yo tengo amores. Él tiene historias, yo tengo vivencias. Él tiene ganas, yo tengo anhelos. Él tiene logros y yo alegrías. Él ha sido derrotado, en cambio yo conservo la calma. Hasta ahí. Mira, me gusta la manera en la que estás dividiendo a los dos personajes, ¿no? Sobre todo lo haces categorizándolos por la manera en la que en la que se escribe la historia de cada uno, ¿no? Y el resultado de lo que termina siendo el alma de quien ha vivido y quien ven vivir, por lo menos el caso de las derrotas o el caso de los amigos, y el de las cosas bastante íntimas, ¿no? Como la obtención del amor, ¿no? Es decir, una cosa es tener amigos, otra cosa es tener amores. Esa distinción me pareció estupenda y creo que el ritmo del texto también va acorde con la manera en la que lo expresaste. Estoy satisfecho con el texto que escribiste. No sé si los compañeros tienen entonces un minuto para poder expresarse sobre tu texto. El señor dice que le costó, pero en realidad está hermoso. Tiene un juego que a mí me gusta mucho, que eso que dice anclado en mí, tiene amigos, yo tengo amores, o sea, esa parte tiene un ritmo bien especial al oído, es muy linda. Sin embargo, la palabra íntima y luego intimidad me pareció que a mí, no sé, usted dirá, que es como cacofonía y que suena un poco, o sea, debería ser una íntima o debería ser intimidad. Eso a mi parecer, pero está muy lindo. Y en damas dirían por ahí. A mí me yo puedo parece muy opinar. hermoso.
A mí me parece muy hermoso, yo no tengo nada que objetarle. A mí me pareció muy bien también. Y me llamó la atención, casualidad, esas frases que hablaba de que él tiene amigos y yo tengo amores, y otras frases más similares. Me encantó, me Además parece estuvo muy muy bien. bien cerrar con esa retaíla de ideas que le dio secuencia rítmica al final del texto. Y lo de íntimo e intimidad, ese juego de esas dos palabras también lo vi como fue adrede, ¿no? Lo hizo, creo que lo hizo conscientemente, ¿no? Fue su intención. Sí. Señora María, la escuchamos. Con relación a la persona que leyó o mi poema. Su texto. Ok. María Eloína y yo. No sé quién va, no sé quién vive, ella o yo. Yo solo existo en función a un referente. Hija de, hermana de, esposa de. Siento y actúo conforme a la persona con quien soy referida. Cada uno de ellos exige una forma distinta de ser, de actuar, una personalidad específica. Ella se encarga de eso, actúa muy bien. Le gustan los estiletos, las botas de cuello alto y las sandalias de trazo fino. Yo camino descalza sobre la playa, la arena de la playa, sobre el césped húmedo y en desiertos terrenos. Me gusta devolverme sobre mis propias huellas. Me aseguro de destruirlas. A ella le gusta bailar, reír, brillar. A mí, darle forma a las nubes, identificarlas y luego las dejo ir. Disfruto de un buen vino y una conversación agradable. A ella le gustan las obras de Stevenson, a mí la poesía romántica. La dejo ser. Ella me visibiliza. Le da a cada referente lo que pide. Ella es lo que yo no soy. Al final, ambas partiremos juntas. El miedo y la esperanza caminarán juntos hacia lo inexistente. Me gusta la manera en la que asumió el ejercicio y la similitud con el texto de Borges. Ciertamente se nota que lo aprendió, que lo tomó e hizo el ejercicio matemático de producir una ecuación al estilo Borges. Ahora me confundí al principio con cuando argumenta lo de, pensé que tenía como cierta crítica feminista cuando hablaba de que solamente se era en relación a la compañía de quien estaba. Y después la que está narrando, la María Eloína que está narrando, se vuelve una persona más desenvuelta, se vuelve más libre, camina descalza, demuestra que está como en mayor posición y dominio de su interioridad. Y la otra sí es un poco más superficial con eso de los brillos y las cosas que le gustan. Pero no sé si fue que escuché mal y al principio era la narradora la que asumía que existía en relación a los demás y no la María Eloína que es la otra, ¿no? Ese otro que se está describiendo, a quien funcionaba en función a los demás, quien era la que era de y, y, y que, y que en un momento entendí como una crítica velada al feminismo. Uh, de resto, el ritmo del texto es un ritmo basado en el texto de Borges y es importante hacer esa cercanía porque cuando ejercitamos parecido al texto maestro, intentando aprender ese ritmo, es precisamente un ejercicio en beneficio de nuestra actitud como escritores, porque estamos demostrando que podemos generar textos con el mismo desaguisado, con el mismo ritmo, con la misma estructura sonora que los maestros, y que en el momento de buscar lo nuestro vamos a poder conseguirlo porque tenemos y nos hemos demostrado que podemos hacerlo.
Ahora no sé si usted me aclara esa confusión que me surgió con el principio del texto. Profesor, usted me dirá a mí, por eso estoy por aquí, por este curso, ¿no? ¿Cómo debo ubicar los personajes? En la medida que desarrollemos este curso, pues usted me va dando todas esas pautas. En realidad tampoco entendí muy bien el ejercicio, hice lo mejor, me acerqué lo mejor que pude a él. No, no, lo lograste en el sentido en el que te acercaste al texto de Borges de la manera en que yo lo estaba pidiendo. Creo que Ok, eres quien se ha acercado más al texto de Borges. Pero me refiero yo que pareciese que cuando comenzaste a escribir el texto, estabas enfocada en una idea de representar la otredad, esa división entre las dos, y después el propio ritmo del texto te dio otra idea o otra versión, y como que de repente se cambiaron los papeles de la María Eloína libre y de la María Eloína comprometida con la sociedad que vi en las primeras descripciones. ok. Es cuestión de leerlo quizás cuando nos los pases al transcrito por el grupo, en un documento Word, en un PDF o transcrito en texto. Bueno, podré ver si, Ok, ok. si tengo la razón o si más bien fue un, un problema de captación. Se lo Pero agradezco. no sé qué pueden decirnos los compañeros, qué parte del texto les gustó de la señora María y qué otra observación pudieron captar ustedes desde su punto de vista. Bueno, a mí que muy bien hecho en cuanto a que consiguió llevar el ritmo, o sea, se distingue el yo se distinguen los dos, las dos. Pero en esta línea, al inicio, en la segunda línea, yo me perdí un poco porque no sabía para dónde iba. Pero luego ya a partir creo que de la tercera, aunque no estoy viendo la estructura del poema, me parece que ahí ella agarró lo, lo, que, lo que debería ser, pues, lo que ella quería escribir. Está muy hermoso. Gracias, Elena. Sí, a mí me gustó bastante también, sobre todo después que ya como que entra en materia, ¿no? Realmente se vuelve bien fluido y agradable, ¿no? Al oído sobre todo. Y bueno, lo que dice el profesor, pues bastante cercano al original de Borges. Esperamos por Henry, si tiene algo que decir, si no, no es obligado tampoco. Bueno, la señora Elena es la que nos falta como que se siente en el banquillo de los acusados. Vamos a escuchar su texto y a disfrutar de sus ideas, ese Elena y yo, a ver qué nos dice. Elena y yo. Mientras me levanto, repito la última palabra. Me obsesiono y me aseguro que mi boca la nombre antes de darle espacio en una línea. Elena piensa en su vida de pájaro, así que se va con la bandada. Se lo he dicho, vuelve. El cielo es un espejo de imágenes multiplicadas, una ilusión cinética. Pero ella dice que el horizonte es cerca y el crepúsculo es vida. Yo veo el sol salir, tomo café, abro la página, aparece el vacío, triste, con ideas compaginadas de recuerdos. Una lágrima baja, mi lengua la detiene. Elena permanece ausente, volátil. Yo la dejo. Seguro se detuvo en una rama de la noche. La conozco, le agrada la penumbra. Yo espero que regrese y quiera contarme sus vivencias, aunque ella es algo reticente. La esperaré, otras veces se ha ido y viene sin que la pueda ver. Yo me entrego a plasmar lo que no digo y algo siempre se queda distante en el silencio. Me agarro la cabeza a ver si atajo las palabras y se me ocurre leer a Octavio Paz. Pienso, anoto, borro y vuelvo con un verso que muere. Si estuviera Elena, compartiera con ella a ver qué piensa. Sé que el poema está inconcluso, algo le falta.
y repentinamente llega ella entre las sombras como una flor de luz y escribe la última palabra. Ah, muy bien. Y miren, el giro de este texto es sin duda interesante porque es ella extrañando a Elena la describe, ¿no? Y escribe ese juego de, de compenetración y de duplicidad con la ausencia de Elena. Y bueno, y llega después a completarla, ¿no? Llega después a hacer la conclusión del texto. Me parece que le diste un giro interesantísimo a la idea de la duplicidad. Me complacen todas las imágenes poéticas que utilizaste. Está ahí en presencia de alguien que hace uso del lenguaje poético y creo bueno, que de eso nos va a servir de hincapié para poder conversar lo que vamos a conversar en la sesión de hoy, que vamos a estar hablando sobre realidad poética y sobre este juego del decir del poema. Me gustó tu texto, de verdad que sí. Me gustaría leerlo, ver cómo está graficado, cómo están expuestos los versos. Muchachos, no sé si quieren decir algo. Permítame, Henry. No, a mí me pareció, claro, debo confesar que primera vez que hago un intento de adentrarme en la poesía. Jamás había hecho esto, ¿no? Claro, no estoy excusándome por los comentarios hacia mi texto, indudablemente que no. Pero mm, me abstengo a veces de opinar porque, no sé, algo que me puede parecer a mí bien hecho, de pronto puedo cometer una imprudencia. Ahorita me ocurrió algo, yo estaba hablando, opinando, porque faltaba yo, y resulta que tenía el teléfono, el micrófono apagado. De Ah, pronto lo que entró la señora María, me di cuenta que era, o sea, que estaba hablando solo. Pero me parece muy interesante, y esto de la señora Elena, mejor aún. Lo que sí sentí, me corrigen si no es así, lo sentí como muy rápido. No sé si quizás fue la lectura de Elena. debe ser la lectura rápida, sí, sí, debe ser. Claro, lo que se está evaluando es el texto. Muy bien. Es válido pasar de las opiniones el que no tenga lo que decir o que le parezca que no tiene algo en que contribuir, puede decir, no, yo paso de opinar en esta. La idea es crear un espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Un lugar en el cual nosotros podemos traer nuestros textos a sabiendas de que vamos a recibir opiniones y de que estamos creciendo, de que son ejercicios. Por eso yo pretendo pedirles que los textos que leamos y que trabajemos en estas sesiones sean textos de ejercicios que hagamos a partir de las propuestas que yo les traiga. Porque si yo les pidiera a María o a Elena que me den sus textos que están escribiendo en este momento, o los poemas que le escribieron a sus amores, a sus hijos, a sus nietos, a su soledad, son poemas que tienen una compenetración íntima con nosotros y creo que a nadie le gusta en el fondo que algo que tiene un bagaje profundo pueda ser observado y criticado. Pero estos ejercicios que son, y quiero que lo entiendan de esa manera, son ejercicios, estos ejercicios necesariamente son como pequeños Frankenstein que vamos a ir creando para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de dejarse observar. Son divertimentos en el fondo, no son la obra, que bien podrían convertirse en obra en un futuro. Entonces, no tengamos miedo de expresar nuestras opiniones ni de mostrarlos, amigos, lo que estamos escribiendo, porque la idea es que nos retroalimentemos y darnos cuenta de que en este espacio seguro podemos mostrar nuestros textos para, para irlos fraguando, para irlos trabajando entre todos y entender que cada uno de nosotros es una pieza, un artífice, de algo más grande que es la literatura. Cada uno es un amante de la literatura a su manera, del arte, y que es un privilegio tener la oportunidad de que otros 5, 4 personas no, nos puedan decir
algo de manera espontánea, de manera noble. Esa pequeña entrega tiene un valor significativo porque no se consigue todos los días. Entonces, también debemos estar agradecidos con el tiempo y las palabras que nos dedican los demás. Disculpen ese interín. Me gustaría seguir conversando sobre el texto de Elena. ¿Quién más tiene algo que decir? Bueno, yo solo puedo decir que me gustó mucho, me pareció muy poético y realmente pienso que llega, pues tiene la intención estética como que se absorbe mejor, ¿no? Perfecto. Yo puedo decir que a mí me pareció muy, además de hermoso, me pareció muy profesional, de persona que maneja este arte, ¿no? La técnica, la métrica de este tipo que tiene conocimiento de lo que estamos viendo. Me pareció, además de hermoso, muy técnico, muy bello. Bueno, Pedro se va uniendo. No sabemos si te escuchamos bien, Pedro. Pedro, estamos terminando de leer los ejercicios. Quisiera, quisiera saber si tienes el tuyo a la mano para que nos los leas y después, bueno, recibir el feedback de los compañeros. Sí, cómo no, se los leo. Dame un momentico. Déjame buscarlo en el WhatsApp. Oye, no puedo leerlos, no puedo escuchar los otros, pero bueno. Ya los leeré con cuidado. El mío dice sí. ¿Están escuchando? Sí. Sí, Ok. sí. Dice, tengo el reloj de arena de mi padre en perfecto estado. Cada grano de arena es un cambio en mi vida, un giro. Ya no me reconozco en la indiferencia, en ese juego de niños, sino que dejo pedazos de mí, en la música que he escuchado o en la que creo al caminar, en los tragos que he tomado o en los que sirvo al pensar, en los cigarros que he apagado o en los que fumo al dormir. Mi arte es solo esconderme, a mí mismo del sol, que me conoce como si fuese ayer, que escribí esto y que hoy lo releo, y lo entono y lo protagonizo, como tú ya has escuchado estas palabras, en otro orden, que nos desperdigan en la nada del decir, que nos desperdigan en la verdad de callar, escribirme y no leerme, leerme y no escribirlo, saber que no soy mi jefe, pues el resultado es siempre mío. Entonces dejo de ver el reloj, lo dejo caer y perder su tiempo en la caída, que es mi vida perderse sin ti, Pedro que escribe, porque no hay pesar más que soledades inéditas, porque no hay alegría más que pronunciar lo vivido. Mi oscuridad es futura luz perdida en párpados ajenos, que cierran al ver siluetas obscenas, que se abren al ver acciones trastornadas, pero que siempre terminan por ser míos cuando yo lo decido. Mira, qué interesante la alegoría del reloj de arena. No sé, quizás te podrías evaluar tú mismo eso. No, no sentí que cerraras la idea del reloj de arena. Okay. Ah, pero bueno, no es obligado hacer textos circulares, ¿no? Podemos comenzar con una alegoría, insistir en ella, como hiciste en en la primera parte del poema, y después ir hacia otro norte. Pero quizás con un texto más cerrado habremos podido volver a la duplicidad que planteaba el hecho de ser el hijo de tu padre, ¿no? Y tener ese reloj de arena. En cuanto a la construcción de los elementos poéticos de crear esas comparaciones disímiles que nos hacen sentir que estamos en presencia de estructuras metafóricas. Creo que estuvo muy bien logrado y siento que el ritmo también tiene una posibilidad literaria bastante amplia. Creo que es un texto, a mi modo de ver, un poco complejo porque tiene diferentes frentes de metafóricos, desde el reloj de arena y después te vas a otras costas, pero no por ello desprovisto de belleza. Sí, o sea, como que el reloj de arena era, bueno, lo tengo, en verdad, sí tengo el reloj de arena,
pero era como un elemento que yo quería poner así, que no fuese el protagonista del poema, pero que sí fuese algo como mío, pues, que es mi tiempo, en ese tiempo comprado por mi papá, pues. Perfecto. Pero, o sea, el tema está en que es arena, pues, no es un reloj normal, sino que es arena que se cae, pues. Compañeros, si tienen sus opiniones, las recibimos con gusto. Bueno, a mí me parece que es un texto algo complejo en el sentido de que tiene muchas imágenes, pero es hermoso, pues me refiero a que es hermoso. Pero cuando él empieza con el reloj de arena, a mí se me hizo una imagen muy linda del reloj, pero luego sí que estaba yo como esperando que hubiese otra cosa con el reloj. Bueno, no sé si soy yo, pues de verdad, me disculpa. Y se me perdió un poquito eso de si el ejercicio era del yo y de Pedro y el yo. Algunas veces me dispersé con la belleza del poema y se me perdió el Pedro y se me perdió el yo de Pedro. Bueno, eso es lo que yo siento particularmente, porque me dejé seducir por las imágenes poéticas que son muy lindas. Entonces luego digo, ay, ¿dónde estaba Pedro? Muy buena observación. Estoy de acuerdo con lo que planteas en el sentido en el que en algún momento perdemos el norte del ejercicio que se planteó. De todas maneras, como la creación es bastante libre, bueno, Pedro nos entregó un poema a pie de Pero juntilla. una pregunta, ¿no? O sea, ¿no les parece que retomo la idea del reloj de arena cuando digo que lo dejo caer? Quizá no, quizás se nos pierde el reloj de arena y no lo entendimos por la, por la forma en la que están estructuradas las imágenes poéticas, pero es cuestión también de cuando hagamos la segunda lectura, cuando la leamos en el texto que nos pases al grupo, bueno, podamos verlo nosotros mismos y analizarlo mejor. ¿Cómo no? O sea, porque hay una parte en la que dejo caer el reloj y ahí es cuando hablo de Pedro que escribe y que también se lee a sí mismo. ¿Alguna otra opinión, compañeros? En realidad yo también me perdí en la última parte del poema, ¿no? Pero me encantó la metáfora del reloj de arena de su padre. Es como si estuviese dando una segunda oportunidad a su papá o a él mismo, ¿no? Es el tiempo de su papá. Me pareció muy hermoso y pienso que de esa metáfora podríamos escribir cosas interminables, pues. De verdad que tomé la idea de eso. Sí, la idea del reloj de arena está un poco, también Borges lo habla bastante en sus escritos, de por lo menos esta alegoría que es el tiempo que vive Adán, es el mismo tiempo que vive Cristo y el mismo tiempo que uno vive con su papá es el mismo tiempo que uno vive, pues, en verdad. No sé si me explico. Más o menos. Sí, o sea, como que la vida de Adán está en la vida de Cristo también. Y así sucesivamente, pues cada quien tiene su vida en alguien más. Entonces, bueno, el tiempo de mi papá, que es el que me marca a mí la hora, también tendrá su fin, pues. Henry. Sí, por un momento, a mí me pareció, desde el inicio, me pareció muy bonito, pero lo vi como un poema, o sea, no lo vi como la similitud o la diferencia entre el Pedro y el otro. Eso no lo noté, pero me pareció interesantísimo y me llamó la atención en uno de los comentarios que hace Pedro acerca de el tiempo de su papá. Interpreté que su papá, él le dedicaba mucho tiempo a su papá. Algo así interpreté. ¿Es así, Pedro? ¿O su papá le quitaba tiempo? Sí, o sea, como que mi papá compró un reloj de arena que como bien funciona, no ha parado de funcionar. Entonces, mi papá sigue vivo, por cierto. Entonces, es ver mis acciones, el tiempo en mis acciones
en las acciones de mi papá, como fue una acción comprar un reloj que también lo uso yo, pues. O sea, que el mismo reloj nos ha marcado a los dos el tiempo Digamos. y nos ha puesto en un lugar común que es el paso del tiempo por la medición de arena, pues. Ya fue más una similitud o una comparación con tu papá que con el mismo Pedro. Claro, porque mi papá es quien conocería a Pedro en cabalidad, si fuese, bueno, mi mamá también puede ser, mis padres, pues, por decirlo de alguna manera. Serían quienes al leerme o al no leerme saben más de mí que de cualquier otra persona. Ya. Señor Carlos. No, bueno, me parece muy, muy bien, digamos, muy bien descrito todo, ¿no? Realmente estoy de acuerdo con alguien por acá de los compañeros que dijo que se pierde un poco el ejercicio como tal, pero el arte poético aparece muy, muy claro. Lo del reloj de arena realmente es como la columna vertebral del escrito, del poema, pero no sé, de verdad pareciera que hay que darlo a entender mejor, ¿no? Se pierde un poco ahí en las imágenes, etc. Bueno, esas observaciones, Pedro, te podrían servir para reestructurar el poema quizás. De todas maneras, envíanoslo para que todos podamos leerlo y comentarlo ya leyéndolo por escrito. A esta sesión le quedan 2 minutos. Voy a parar la grabación y a iniciar una nueva para poder hablar sobre el tema de esta sesión. Les envío el enlace por el grupo. Por favor, estén pendientes para que lo reciban. Bueno, en este segmento que vamos a estar comentando, esperemos que terminen de meterse los muchachos, vamos a hablar sobre los siguientes elementos de la poesía. Vamos a esperar que se unan los otros compañeros. Luis, Te escucho. yo quería hacer un comentario acerca de... Lo iba a hacer en esos 2 minutos, pero bueno, respeté lo de el término de la sesión, ¿no? Referente a, no sé si esperamos que lleguen todos para que lo escuchen, pero bueno, básicamente, ¿está Pedro conectado ya? Todavía no. No, ok. Esperamos que llegue Pedro, porque Pedro inicia su ejercicio diciendo el reloj de arena de mi padre. O sea, de una vez lo entendí como el título de su escrito. Por eso inmediatamente que escuché el reloj de arena de mi padre, lo vi como una comparación que iba a hablar de su papá. Bueno, pero pensé que era en algún momento, ¿no? Pero no tanto como todo el texto pareciera. Bueno. Eh, falta el señor Carlos y Pedro. ¿Tú eres de Maracaibo, Luis? Sí, Zuliano. Yo también, yo estoy en Santiago de Chile, pero soy de Maracaibo. Hoy es el día de Santa Lucía, por aquí. Yo vivo en Santa Lucía, entonces. Ah, sí, sí. Cohete y están haciendo las misas. Hace un día bonito. Ahí vives ahí cerca? Sí, vivo en Santa Lucía. Ah, ok. Tengo grandes amigos allí. El difunto Jack Pérez. Compartimos mucho gaita por allí. Los gaiteros son personas maravillosas. Estoy en una clase. Sí. Bueno, la semana pasada vamos a hacer un pequeño repaso mientras se unen los otros compañeros. Me da pena con el señor Carlos, ¿qué habrá pasado? La semana pasada estuvimos hablando sobre la diferencia entre poema y poesía. Es una diferencia fundamental, bueno, para entender el
los conceptos del poema, ¿no? Para entender la manera en la que vamos a referir a las cosas, para poder sintetizar lo que es la obra, el poema, y lo que es la poesía como espíritu o como forma superior del arte poético. Esa diferencia debe quedar clara, creo yo, la diferencia entre poema y poesía. Es fundamental que no la obviemos, que no la dejemos pasar desapercibida, que nos hagamos partícipes de esa diferencia y que nuestro conocimiento como creadores de ahora en adelante, bueno, tenga entendido de que debemos de alcanzar la mayor cantidad de poesía para nuestros poemas, y esto va a ser en medida de que nuestra intención, nuestra preparación, nuestro estudio del lenguaje poético sea cada vez más profundo, más delicado y más consciente con el compromiso que tenemos con la poesía. Hoy vamos a estar conversando sobre otro elemento de la estructura del pensamiento poético o de ese universo, que es la realización del poema. El, el poeta, como les explicaba con, con fruición la última vez, el poeta es el creador, es el artista en este caso, y el poema media es un resultado de la intención del poeta. Ahora, el poeta es inevitablemente un resultado como ser humano, como, 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 como ser vivo, es un resultado de la sociedad en la que habita, de la manera en la cual fue tratado cuando niño, de sus experiencias vitales, de sus amores, de sus necesidades, de sus ideologías. Y por eso cada expresión poética, cada poema, cada forma de entregar a la poesía va a ser sin, sin pensarlo mucho, una experiencia diferente de, de la literatura. Por eso entendemos, por ejemplo, que hay voces o maneras de visualizarnos, de entendernos, de ser diferentes en cada país. O podemos leer poesía francesa, poesía española, poesía alemana, a poesía peruana, poesía argentina, y entender que hay naturaleza del ser, de esa identidad nacional o de ese sentimiento colectivo que de cierta manera inconscientemente se vinculan a ser poético, porque todo poeta es el resultado de una sociedad, todo ser humano, todo hablante es el resultado de un proceso de desarrollo personal a través de la sociedad en la que habita. Así no querramos, así seamos como la gran Emily Dickinson, ¿no? Que renunció a la vida pública y al mundo externo y se dedicó el resto de su vida a estar encerrada en su habitación por cuitas de amor o bueno, total, fue una decisión personal. Aún ella, que estaba aislada del mundo, bueno, su literatura se vio transformada por la manera en la cual se comunicaba con los demás a través de las cartas. Entonces, sus poemas son también, de cierta manera, un resultado curioso de una mujer que ha decidido, que decidió, que formó parte de un modo de ver el mundo en el cual la epístola era el mensaje, era la forma más expedita de comunicarse con la realidad exterior. Y por eso su literatura es tan particular. Los invito a buscar a Emily Dickinson, a conocerla. Es una escritora norteamericana y ustedes podrán bueno, disfrutar de esa forma especial de manifestarse en la literatura. ¿Qué, ¿Qué vamos a conversar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar la, sobre la realidad poética. Yo entendí ese concepto hace algunos años, cuando estaba jovencito, a los 16 años,
una señora llamada Xiomara Rivas fue hasta el liceo donde donde yo era parte de los movimientos estudiantiles y de lo que era un incipiente centro de estudiantes. Ah, y ella nos dictó un taller de poesía. Eso para mí fue revelador en muchos sentidos. Y sobre todo entre los chistes un poco groseros y anímicos que ella contaba y que son muy característicos de su personalidad, ella de repente sacó un librito y en ese librito el, estaba un ejemplo sobre lo que era la realidad poética, sobre lo que era la realidad poética con un texto de José Martí. No sé si ustedes conocen los versos sencillos de José Martí, el poeta cubano. Es un poeta verdaderamente extraordinario. Aquí en esta página web que les estoy compartiendo están sus versos sencillos. Muchos quizás los han escuchado en ocasión de la canción Guantanamera, ah, que dice Guantanamera. Bueno, no se los voy a cantar, pero aquí están los versos, es decir, podrán recordar las estrofillas de la canción Guantanamera que canta Celia Cruz y cantan muchísimos. Dice: yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, de todas partes voy, arte soy entre las artes, y en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he vivido en la noche oscura, yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura y de la divina belleza. Al alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y al salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, 2 veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Bueno, y así continúa, pero en la segunda estrofa, en, en, en este poema, hay un fragmento que es revelador de lo que es la idea de la realidad poética. Aquí está, en la quinta estrofa, imagínense ustedes. ¿Qué es la realidad poética? Bueno, es una manera de entender muy particular que tiene el poeta de la realidad real, que es esta que nosotros compartimos. Todos ustedes y yo compartimos lo que llamamos la realidad real, este espacio de todos, este espacio común de los seres humanos, y, y producto de ese espacio común que compartimos, bien sea en nuestro país, en nuestra comunidad y en el planeta. Producto de ese espacio común, vamos entonces a crear una realidad particular, que es la que nos va a ayudar a transformarnos en esos seres poéticos, en esa voz poética que se va a representar en el poema. Entonces, esta señora Xiomara Rivas sacó aquel manual, y en él explicó con este verso lo que era la realidad poética. Este verso que a mí me marcó a la edad de los 16 años. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Esa idea del agua de coral a mí me rompió en dos la mente.
me hizo descubrir muchísimas cosas. La primera pregunta que me hice es, ¿de qué color es un agua de coral? Si yo les pregunto a ustedes de qué color es un agua de coral, bueno, ¿ustedes qué podrían responder? Roja. Rojo Roja. también. Fue lo que yo pensé de una vez. Y después me dije, pero hay corales verdes y hay corales de un azul mm, vivo, ¿verdad? Y después me pregunté, ¿qué textura tendría un agua de coral? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de tocar un coral de estos que la gente hace el crimen de romperlos y llevárselos a sus casas? Cuando los ven son pequeñas estructuras de calcio, son bastante duras, pero cuando los vemos en el agua, tamizados por el color del agua, por el movimiento, quienes hayan visto fotografías o quienes hayan tenido la experiencia de acercarse a un arrecife, sabrán que pareciese que uno pudiese hasta Una obra de acostarse arte. encima de ellos, parecen mullidos, parecen suaves, gracias al movimiento del agua, ¿no? Que los suaviza. Eh, entonces, todas estas emociones, todas estas ideas pasaban con una sola secuencia de palabras, con decir surtidor de agua de coral. Ya sabemos que un surtidor, bueno, va a ser una pluma, una fuente, un espacio en el cual va a fluir esa agua. Pero el agua de coral era lo que compenetraba ese surtidor y lo hacía imposible en la realidad, porque bueno, lamentablemente es imposible conseguirnos en la esquina de nuestra casa un surtidor de agua de coral, pero dentro del poema es completamente natural expresar o decir surtidor de agua de coral. Es natural decirlo. Tendemos a creer que en el poema es válido la existencia de un surtidor de agua de coral. Esa es la licencia, la licencia poética de la creación. Es decir, el poeta tiene el permiso de generar una realidad diferente dentro del poema. El poeta tiene el permiso de utilizar las palabras para mostrar su realidad real, pero alumbrada, con otra luz, con otra forma de ser, con otra forma de expresarse que genere una realidad poética. Entonces, esa licencia, ese permiso que tenemos para transformar la realidad real, la realidad que compartimos y convertirla en realidad poética, es el principal combustible que nos va a permitir acercarnos a la poesía. Recuerden que la poesía, de eso, esa cosa, espíritu del arte, casi inalcanzable, y poder realizarlo en el poema como obra de arte, en el poema como elemento de acción literaria, como, como muestra, como realización del poeta. ¿Tienen alguna duda ahorita? No, yo no. Okay. Muy bien. Entonces, partiendo de la idea de la realidad poética como acción, la realidad poética como esquema de realización, como posibilidad, como licencia, imaginémonos esa palabra que se utiliza muy a menudo, licencia poética, ¿no? Tenemos entonces la posibilidad de encontrarnos con el compromiso personal que tiene el poeta en la realización del poema. ¿Por qué? Porque allí entonces nos asumimos como responsables, como dueños de un universo casi infinito de posibilidades de realización con el lenguaje, y en el momento en el que usted, yo o cualquiera de los que está creando un poema genera un texto, produce una realidad poética, produce una metáfora,
entonces tenemos la capacidad o la crítica personal, la autoevaluación de preguntarnos, ¿y esto que estoy diciendo es lo suficientemente profundo o lo suficientemente elaborado, teniendo en cuenta de que yo mismo tengo la responsabilidad de generar una realidad poética que, que sea, que sea acorde a lo que yo imagino, a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo soy? Hay una frase de García Lorca que a mí siempre me ha gustado muchísimo y que también me reveló muchas cosas. Esta la escuché cuando estudiaba letras. Federico García Lorca, el poeta español de la generación del 27, decía que los límites de la imaginación, este recurso que utilizamos nosotros los escritores y la mayoría de los artistas, los límites de la imaginación son los límites de la realidad. Bueno, ahí uno entra en shock y se pregunta por qué García Lorca diría eso. Los límites de la imaginación son los límites de la realidad. Después de un punto, García Lorca se explica y dice, porque nadie puede inventar un color. Mira, pone. Nadie puede inventar un color. Ninguno de nosotros puede, lamentablemente, decir, bueno, yo hoy estoy de ánimo y voy a inventar un nuevo color de la paleta de colores porque quiero pintar mi cuarto de una manera diferente a la que está pintado el mundo. Claro, entonces, si entendemos que nadie puede inventar un color, también entendemos que todo lo que está por decirse, todo lo que está por escribirse, pertenece a un inventario limitado de cosas, el inventario limitado de la realidad. Y ese inventario limitado de cosas es al mismo tiempo una infinita posibilidad de combinaciones. Entonces, la realidad poética está constituida por todas las combinaciones posibles e imposibles de la realidad real. Eso es un alivio, porque en nuestro devenir, en nuestro día a día, en nuestra consecución como creadores, entonces bien podemos decir que es importante alimentar nuestra imaginación con la realidad. No debemos de ser unos iluminados, no debemos haber nacido con una cruz de ceniza en la frente, no debemos haber sido unos superdotados de nacimiento para poder hacer un gran poema. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos o poner nuestro corazón, nuestro entusiasmo, nuestra voluntad en observar la realidad real, eso que está por fuera, eso que compartimos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, y observarla de una manera diferente. Observarla de una manera en la cual las palabras que vamos a usar para describirlas sean palabras que obedezcan a una nueva realidad poética o que produzcan una realidad poética, una combinación de elementos que sean verdaderamente asombrosos. Otro elemento que nos permite la realidad poética y que está depositado dentro del poeta y que es parte del compromiso del poeta con el día a día es su capacidad de asombro. El poeta necesariamente debe de asombrarse y permitir que los demás se asombren. ¿Qué me refiero yo con la capacidad de asombro? Bueno, es eso que tienen los niños y que tienen ciertas personas maravillosas de descubrir lo cotidiano y asombrarse con lo cotidiano. Si todos los días tuviéramos nosotros la voluntad personal de asombrarnos, tendríamos muchísimas excusas para hacerlo, desde un amanecer que aunque en la variación atmosférica pueda parecerse todos y ser quizá el mismo amanecer, el mismo efecto de reflejo de la curvatura de la Tierra y de la luz del sol, bueno, ese amanecer podría nosotros sorprendernos cada día de una manera diferente y recargar nuestra capacidad de asombro. Lo mismo sucede con la sonrisa de nuestros hijos, de nuestros nietos, con el amor que sentimos por nuestra pareja que despierta a nuestro lado, o o con la sonoridad de las palabras. Una parte del ejercicio de la creación poética está en ejercitarnos personalmente para
asombrarnos todos los días. Un poeta debe de ejercitar su capacidad de asombro con la cotidianidad. Debe de asombrarse con la comida que está disfrutando, debe de asombrarse con la soledad del vecino, del compañero, de la persona que tiene alrededor, debe de asombrarse con la maldad del mundo, con la crueldad. No puede ser una persona indolente. Un poeta no puede ser una persona aislada, seca y movida por el odio. Todo lo contrario, un poeta debe intentar ser un ser animado por la inocencia, por la imaginación y por la capacidad de descubrir día a día nuevas formas de sorprenderse. Y estas nuevas formas de sorprender son las que nos van a permitir después, en el momento en el que hagamos el ejercicio de realización poética, es decir, en el momento en el que el poeta decide escribir el poema, esta capacidad de asombro es la que nos va a dar el combustible, ya ha ejercitado el músculo de asombrarse, para crear nuevas y más profundas experiencias de realidad poética, nuevas y más profundas maneras de convivir con el misterio, digámoslo, si lo queremos ver como si fuese una especie de estructura mística, ¿no? Con el misterio de la poesía, que es, como sabemos, el espíritu del arte, que es, como sabemos, eso inalcanzable que nosotros queremos tomar a pedacitos para colocar en nuestra expresión poética. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Todo bien. Todo en orden. Ok. Habiendo entonces entendido el compromiso que tiene el poeta con la capacidad de asombro y el compromiso que tenemos con la creación de realidades poéticas, entonces podemos nosotros preguntarnos, bien, ¿qué es lo que hace que un poema tenga ese duende, como decía García Lorca, tenga esa naturaleza afectiva, esa estructura que nos permita conseguir un buen poema? Porque es quizás la gran pregunta, es decir, ¿cómo sabemos cuando un poema es bueno y cómo sabemos cuando un poema es malo? ¿Cómo sabemos cuando nos estamos enfrentando a un texto que tiene valor literario y otro texto que lo que tiene es puro valor emocional o puro valor afectivo personal? ¿Por qué? Porque cuando escribimos una carta a nuestros nietos o escribimos una carta a nuestra esposa, a nuestro esposo, en ese momento estamos siendo parte de un proceso emocional y le estamos dando valor afectivo a un texto. Ahora, que ese texto, por tener valor afectivo, no necesariamente va a tener valor artístico. Es lo mismo que podríamos pensar nosotros con la pintura. Un cuadro que nos ha legado nuestros padres, nuestros abuelos, tiene un valor afectivo, tiene un valor patrimonial, tiene un valor de respeto de la ancestralidad, pero no necesariamente es una obra que pueda o deba estar en un museo. Entonces, ¿cómo diferenciar esa, esa, esa condición, esa condición del ser, esa condición del ser artístico, del objeto poema, del objeto poeta, de la construcción, me refiero, artística como tal? ¿Cuáles son los elementos artísticos que van a definir a un poema? Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Que ustedes podrían evaluar en un poema para que consideren que es un buen poema? Bueno, a mí me parece que el poema tiene que tener
frases poéticas en algún momento, porque si no llega la confusión de que pudiera ser un mensaje, que es algo que no está malo, pero entonces pasa como a otra área. Entonces, de alguna manera, en algún momento tiene que haber imágenes poéticas. Y además, el ritmo que vas llevando es importante para el que escucha y para el que lo hace. Y por otro lado, hay muchos mitos con eso, porque hay personas que piensan que si hago un poema muy largo es bueno, pero no siempre es así. Y si hago un poema corto es malo, y no siempre es así, porque hay poemas cortos profundos. Entonces lo que hay que buscar es la profundidad, la manera de decirlo diferente a los demás, porque las palabras al final son las mismas. Lo que hace el poeta es colocarlo de una manera diferente. Así me parece a mí. Ok, de ahí voy a rescatar dos cosas que dice, sobre todo el asunto de lo rítmico. Voy a anotar por aquí en el papelito que tengo aquí. Y el uso, bueno, del lenguaje poético. ¿Alguien más tiene elementos que podrían servirles para evaluar un buen poema? Yo dentro de mi ignorancia iba a decir solamente una frase, que es profundidad, que lo dije en la primera lección, en la primera sesión que tuvimos, que un contenido debe tener profundidad. Y lo acaba de mencionar también la señora. No sé el nombre, no identifico quién fue la que habló, la persona. Y mencionó también lo de la profundidad. Y no lo tomaste en cuenta ahorita. O sea, ella clasificó, o sea, identificó esos tres elementos y tú rescataste dos. ¿Por qué no profundidad? Bueno, ¿O qué significa profundidad a nivel poético? podríamos incluir la palabra profundidad refiriéndonos al tema, quizás. Tenemos un tema tratado de manera profunda. Podríamos asumir también la palabra profundidad. Vamos a asumirla para el ejemplo que vamos a dar más adelante. ¿Alguien más tendría algún elemento que considere válido a la hora de evaluar un poema? Es que la innovación también. La innovación, la creatividad. Me refiero a eso, creatividad. Creatividad, Sí. voy a quedar con creatividad. Creatividad, sí, es que esa es la palabra que estaba buscando, creatividad. Bueno, los elementos que utilicemos. Ajá, señor Carlos. No, lo que decía es y si también el discurso en sí mismo, pues, o sea, la idea como tal, pueda a través de las metáforas y todos los recursos que utilicen, si es importante que haya un contenido, ¿no? Un contenido que transmita una idea o llegue a otros niveles más allá de la belleza misma. Lo voy a anotar como idea. Idea. Ok. ¿Aló? Dígame, señora María, ¿qué elemento podríamos considerar? No sé cómo definirlo, ¿no? Pero le daré la idea. Por ejemplo, yo no tengo la misma impresión de un poema que leí cuando tenía 20 años a leer ese mismo poema a la edad que tengo ahorita, ya mayor. No sé si se puede incluir como elemento la percepción que tiene una persona con respecto a una obra por el transcurso del tiempo. Bueno, quizá ahí no como elemento, quizás cambian la manera en la que usted tiene el criterio para evaluar los elementos del poema. Ok. El poema puede ser que no sea responsable de eso en este caso. Ok. Por aquí les tengo entonces lo que nosotros hemos desarrollado como teoría literaria y le hemos dado estos tres tópicos a los tres elementos básicos que podrían servirnos para evaluar la calidad de un poema. Llamamos como tres depósitos que son el sentimiento, la técnica y el hallazgo.
Estos tres elementos nos van a servir para nosotros dilucidar de qué manera un poema puede tener un contenido o puede ser evaluado en base a estos tres elementos para hablar de la calidad poética. El lenguaje poético y, y ritmo, esas dos piezas que nos dio la señora Elena, uh, pueden estar involucradas en la casilla de la técnica. Y profundidad, creatividad e idea, sin duda se refieren a la manera en la que se trata el tema y nosotros la involucramos en el aspecto del sentimiento. Entonces, la idea es crear un equilibrio entre estos tres elementos, entre sentimiento, técnica y hallazgo. Será entonces el sentimiento el tema que tratemos en el poema. Si hablamos de un poema de amor, nos referimos entonces a la cantidad sentimental del poema de amor. Si hablamos de soledad, bueno, esto va a estar dentro del concepto de sentimiento. Si hablamos de cualquier otra experiencia de despecho, de un poema elegíaco, un poema a la muerte, también va a estar dentro de estos conceptos. Entonces, el sentimiento va a ser la parte del poema de lo que entendemos, si lo vemos en la manera clásica de entenderlo, sería el fondo del poema. Y la técnica sería la forma del poema, el uso de las palabras, el uso del ritmo, el uso de las apoyadoras rítmicas, el uso de la métrica si se utiliza métrica, el uso del verso libre adecuado y de la compaginación de la construcción de los versos en el caso de que estuvimos en presencia de una manera de creación de verso libre. Y el hallazgo es ese algo inexplicable que es el uso de la poesía, que es el momento en el cual llega a nosotros ese numen poético. ¿Qué pasa cuando un poema, cómo sabemos cuando un poema no es un buen poema? Bueno, porque tiene desequilibrios en su composición. Cuando un poema tiene mucho sentimiento, cuando un poema romántico, por ejemplo, es muy, muy empalagoso y las palabras que utiliza la persona están repletas de sentimentalismo, se convierte en un poema sentimentaloide, un poema cursi, porque se pasó de sentimiento, se pasó de ganas de decir todo el amor que sentía. Lo mismo sucede si tiene pocos sentimientos. A veces nos encontramos con creaciones que tienen una perfecta técnica, pero que la manera y las emociones que describe son secas, son casi robóticas, son apenas descripciones poco elocuentes de lo que de verdad debería ser lo que se expresa en el poema. A veces tenemos un sentimiento moderado o algo que está muy bien expresado sentimentalmente, pero nos encontramos con que el manejo de la técnica es deficiente, con que tenemos cacofonías, con que tenemos un mal uso de la redacción de nuestras frases, con que no hacemos uso adecuado del lenguaje poético, no utilizamos adecuadamente las metáforas, no utilizamos adecuadamente imágenes, sino que somos dueños de un lenguaje muy sencillo, y entonces tenemos una deficiencia técnica que no permite que el sentimiento llegue de manera efectiva. Y ambas cosas, o un sentimiento muy alto, muy bajo y una técnica que no esté funcionando, nos van a truncar la posibilidad de entrar en contacto con eso que llamamos el hallazgo, con eso que llamamos la revelación poética, con eso que llamamos el contacto con la poesía, que es lo que queremos, que nuestro poema, que nuestra realización de poemas tenga un pedacito de poesía. Si tenemos un buen sentimiento equilibrado dentro del poema, no somos cursis ni somos secos, sino que estamos diciendo lo que sentimos genuinamente y tenemos un uso adecuado de la técnica que se obtiene estudiando, leyendo poesía, dándonos cuenta de la historia de la literatura y después, solo después, vamos a aspirar a conseguir un hallazgo dentro de nuestro poema. No siempre se consigue. El hallazgo es quizá lo más difícil, lo más inatrapable,
Hay pocas maneras de acercarse realmente a la poesía en estado puro, pero con un buen sentimiento y una buena técnica, lo más seguro es que consigamos un poco de hallazgo, un poco de duende, un poco de magia. Y eso lo vamos a sentir en el texto. Y vamos a sentir que es el propio texto el que nos conduce hacia nuestra satisfacción personal. Esta evaluación, estos tres elementos, fueron diseñados o pensados por el poeta Carlos Ildemar Pérez, uno de nuestros creadores más destacados del estado Zulia, y están dispuestos en su libro La mano de obra, que es un libro de ensayos hermosísimo, y que donde él relata la manera en la cual se construyen los poemas. Yo leí eso y me quedé encantado, enamorado de la idea de poder generar estos tres elementos a evaluarse de un poema. Nos queda un minuto, menos de un minuto. ¿Cómo se llama el autor? Disculpa, Luis. El libro es La mano de obra de Carlos Ildemar Pérez. Hay algunos fragmentos por allí. En la antología que yo preparé de él también hay unos 10 textos de esa mano de obra. Lamentablemente el libro completo no aparece en internet. Gracias. Yo quería comentar algo. Cuando escribimos un poema y ese poema lo leemos, es de una manera muy especial porque es en nuestra voz, bueno, en la voz del otro. Pero yo creo que uno tiene que tener en cuenta, no sé, usted me dice si a qué público va ese poema, porque como decía uno de los participantes en la clase anterior, que él decía que tenía un amigo que le daba poemas y él no los entendía, eso puede pasar, porque cuando cultiva las imágenes poéticas, como dice también Pedro, que cada uno a su manera, entonces eso a los oídos del que escucha, puede ser que lo entienda, depende de, no sé de qué depende, de su capacidad o del sentimiento que lleva. Y entonces no sé si uno tiene que estar precavido a eso, o sea, no es lo mismo decirle un poema a ustedes o que decírselo a unos niños o decírselo a qué público. Bueno, allí podemos conversar un poco más extensamente sobre el asunto del compromiso del escritor. Yo vengo repitiendo desde hace días que la modernidad nos libró del reto, de estar condenados a resolver la realidad, a resolver nuestra relación con la literatura como si fuese una diatriba entre el discurso mortal, nuestra capacidad mortal y el discurso con la eternidad. La modernidad nos libró de eso en el momento en el que nos permite saber que ninguno está destinado a ser inmortal. Nada en la tierra está destinado a ser inmortal. Solo las piedras y bueno, también se disuelven al pasar de algunos cuantos miles de años. Entonces, nuestra naturaleza, nuestro compromiso con la literatura no puede estar mediado por el interés de que otros nos lean. Nuestra búsqueda de la autenticidad, nuestra búsqueda del hecho poético como, como una construcción propia, es decir, el texto de Elena que define a Elena y que la satisface a ella, no puede estar interrumpido por la necesidad de que alguien la entienda. Hay un escritor, ahorita no recuerdo quién lo dijo, que planteaba que en el momento en el que escribimos para nosotros mismos, estamos escribiendo para todo el mundo. Decía algo así como escribe para ti mismo porque estarás escribiendo para todos. En el momento en el que Elena se dedica a satisfacerse a sí misma,
a satisfacer su criterio, a satisfacer su, su compromiso con la literatura, con el lenguaje, a ser exigente consigo misma también. En medida que eso sucede, vas a descubrir Yo creo, yo, que estás escribiendo para un colectivo que amerita tu palabra también. No escribamos pensando en quién nos va a leer. Por lo menos no si queremos hacer poesía o acercarnos al hallazgo. Recuérdense esos tres elementos que estamos viendo aquí. Sentimiento, técnica y hallazgo. Para poder tener un sentimiento equilibrado debemos ser auténticos con nuestros sentimientos. Para poder utilizar una técnica debemos ser consecuentes con la historia de la literatura y con su evolución de cierta manera positiva a lo largo de los siglos, la construcción y los hallazgos de otros escritores. Entonces, para llegar al último elemento, ese elemento catalizador donde está depositada la poesía, sin duda debemos de pensar en nosotros mismos como creadores, en el compromiso que tenemos con la construcción de una realidad poética innovadora, sorprendente, y no tanto en el objetivo del lector, en qué va a decir el lector. De esto hay muchísimos ejemplos de grandes obras literarias. Pensemos en el Ulises de Joyce, por ejemplo. Si Joyce hubiese detenido a pensar que su lector no iba a entender su obra, bueno, no sería el gran escritor que es, no hubiese ganado el premio Nobel, no hubiese generado el cambio que hizo en la literatura. Y quizá lo hizo porque él necesitaba expresarse de una manera diferente y lo consiguió. Entonces, si escribimos no para llegar al hallazgo, sino para enamorar a una muchacha o a un muchacho, el, el objetivo es diferente. Entonces el lenguaje poético, sentimiento y técnica tienen un objetivo diferente. No es llegar al hallazgo, sino enamorar a la muchacha, enamorar al muchacho. Y en ese momento, entonces sí tenemos que pensar en lo que queremos obtener y debemos de construir un texto, bueno, que hable de los ojos negros de la muchacha o del muchacho, porque si le llegamos a uno de ojos negros o con unos ojos azules, yo creo que no vamos a funcionar. Entonces, si nuestro objetivo es llegar al tercer escalón de ese equilibrio de una obra de arte llamada poema, debemos de pensar en nosotros mismos y no preocuparnos por quién nos va a leer. Ok, sí, ahora sí lo tengo claro. Y es verdad que usted habló antes de eso. Sí, está buena esa idea, es verdad. Gracias. ¿Ibas a decir algo, Pedro? sí, yo quería decir que a veces me pasa que, y no sé por qué siempre termino cayendo en esta frase que es el lugar común. O sea, porque me sucede que tengo semejante idea o no tengo claro tres términos, el sentimiento que quiero difundir, la técnica la tengo totalmente clara y el hallazgo tampoco está tan claro como el sentimiento. Entonces caigo en puros tecnicismos, pues en puras, a lo mejor es una cuestión de madurar más el sentimiento y de ahí pasar al hallazgo, que creo que va primero el sentimiento que el hallazgo, ¿no? Por ser personas viscerales y emotivas, pues. Bueno, necesariamente Entonces, caigo en una... Sí, el orden en el que están expresados tiene cierta lógica, ¿no? Evidentemente lo primero que debemos de conseguir antes de escribir es el sentimiento. No podemos dejarnos arrobar o sentirnos extraños a lo que es lo humano. Es decir, un texto donde no haya algo humano es un texto que, que termina siendo un texto mercantil, un texto de mercadotecnia. Tanto así que hasta la gente de la exacto. mercadotecnia, cuando tú estudias las últimas tendencias, te dicen, no tenemos que parecer humanos. Ya no puede hablar la empresa, sino que tiene que hablar alguien en nombre de la empresa. Porque sin duda intentamos acercarnos a la gente y acercarse, ese dar, ese entregarse, tiene que ver sin duda
con el cuerpo de la obra, con el hecho de que sea un ser humano el que la construya. Entonces, no podemos sentarnos a escribir si no tenemos un sentimiento. Podemos hacerlo en un taller Sí. literario. Es decir, O sea, a lo mejor, aquí yo les puedo poner un ejercicio claro. y escribimos algo rápido, pero no estamos construyendo no estamos construyendo una obra literaria, estamos haciendo un ejercicio, estamos practicando la técnica, pero a la hora de crear literatura, lo fundamental es el sentimiento. Y después, bueno, ciertamente es mediado solamente por la técnica, por el conocimiento que tengamos de la forma de escribir, lo que nos va a permitir alcanzar el hallazgo. En el sentido de que al fin y al cabo, no sé, que siendo por sentimiento y no algo concreto, pues no una situación concreta en la que tú digas, ah, mira, no sé, el papá pierde al hijo o viceversa, el hijo pierde al papá, sino que, o sea, como que no sí tuvo nada, pues no sí tuvo protagonista, sino que es puro, o sea, como improvisando a ver qué sale, pues. Eso es lo que me pasa bastante. Eso lo llamaron en el medio de las vanguardias, lo llamaron objetos verbales, objetos, objetos poéticos también. En el momento en el que decidían, bueno, crear por crear, crear cascarones vacíos, crear elementos que sean pura técnica y poco sentimiento. Ya hablábamos de eso cuando no estuviste, es decir, cuando se tiene mucho sentimiento llegamos a lo cursi, a lo sentimentaloide, y cuando no se tiene sentimiento, bueno, nos convertimos en especies de máquinas poéticas sin tener el respaldo, sin tener... Y ambas cosas nos alejan del hallazgo. ¿Cuál sería la definición de hallazgo? Bueno, el hallazgo viene a ser esa expresión de lo inefable del poema, es decir, de la poesía. Si sabemos que queremos tener un pedacito de poesía en nuestro poema, uh, podría entonces, y lo es siempre, es un hallazgo dentro de la búsqueda que estamos haciendo. ¿Por qué lo llamamos hallazgo y no lo llamamos poesía? Porque el poeta descubre el brillo de la poesía dentro del texto después de escribirlo o mientras lo Claro, pero está escribiendo. el hallazgo es para el poeta, pues para el lector. En primer caso es para el poeta, que es el que está escribiendo. Ya una vez que tienes el hallazgo y dice, este texto es bueno, entonces puedes enviarlo a que otra persona lo lea. No, ok. Sí, o sea, porque a veces es como que yo puedo decir que está bien estructurado un poema, está bien sentimentalmente, pero no... Si sientes que le falta algo, Siento que le falta algo, sí. que le falta ese espíritu, esa llama, es porque tú mismo no estás consiguiendo el hallazgo y tienes dudas. Ese poema no debería salir del taller, no debería salir de tu cuaderno. Claro, no, lo digo porque, o sea, a veces termino el poema y digo, pero ¿qué fue en verdad lo que dije aquí? O sea, ¿qué es en verdad lo que estoy, a lo que va refiriendo? Yo no... Hay poemas que son muy explícitos, creo yo, o sea, que tú de verdad dices, ah, bueno, A y B no son C, entonces, por ende, aquí él trata de hacer un juego para llegar a C o algo por el estilo, pues. No sé si me explico. Sí, bueno, evidentemente la poesía contemporánea no quiere que el poema narre, no quiere que el poema cuente, sino que el poema suscite emociones, que las palabras nos ayuden a alucinar de alguna manera. Y eso también va dentro del objetivo de la técnica para conducir el sentimiento. Ahora, yo, a mi modo de ver, y aquí ya es algo que donde media lo particular, yo siento que un texto que no tenga un norte claro desde el principio, que no tenga una hilación de sentido, está faltando en algo. Aunque sea en la forma en la que las palabras se construyen o en el sonido, debe tener un agente unificador.
Claro. O sea, yo pongo mi ejemplo particular porque en el segundo poemario, ya para el 2017 más o menos, yo lo que hacía era anotar oraciones, frases creadas por mí que me transmitan algo para yo después hacer un poema. Y entonces tuve todo un blog de notas y después fue que me organicé y me senté y me puse a escribir a partir de a partir de cada una de ellas. Entonces a veces los poemas me salían así incompletos, pues que yo sentía que no estaba poniendo toda la perspectiva para que se entienda el mensaje. Bueno, es natural. Eso era con el lector. Imagínate tú que te estoy hablando de esta secuencia, ¿no? Sentimiento, técnica y hallazgo. Y tú estás haciendo un ensamblaje de sentimientos que no tienen una relación entre ellos, sino frases que te gustaron, que notaste en otro tiempo, tal. Y no tiene que ver, el proceso creador se ha saltado la continuidad natural de tener para llegar al hallazgo. Entonces, por eso quizás te chocan a ti mismo los poemas de esa época. Claro, totalmente, no, es releerlos cuando yo me doy cuenta de esto. Cuando los hice seguro dije, aquí está completo todo, pues. Yo pienso que para escribir, como usted dice, no hay que perder la capacidad de asombro, pero además hay que observar para que ese elemento que está ahí, que tú no sabes que está ahí, pero es el que te va a causar la emoción, es el que te vas a entregar. Y así a mí me parece que aparece el sentimiento. Por ejemplo, yo entro a una sala, a un salón y veo una hormiga y esa hormiga es mi emoción y mi sentimiento. Y a esa hormiga, porque me asombró y me impactó, es a la que yo le voy a entregar mi poema y mi frase poética. Entonces una entrega a ese elemento, que los elementos cambian dependiendo de cada persona. Ciertamente, el asunto es que esa capacidad de asombro también es como una huella digital. Cada quien se asombra por cosas diferentes y va a depender de nuestra educación, de nuestra capacidad de encontrarnos. Por eso es tan rico y tan maravilloso el hecho de saber que cada uno tiene una realidad poética y una capacidad de construir realidades poéticas diferentes. Nuestro compromiso con esa realidad poética, de hacerla más profunda, de hacerla más difícil, de hacerla más compleja, de hacerla más cercana a nuestra intención de hacer poesía, es lo que nos va a, a acercar a la maravilla y hacer que nuestros lectores también se asombren con nuestra imaginación. Totalmente, o sea, yo lo que digo a veces es que es más fácil poner una cita o algo que refiera a algo ya estructurado y algo ya hecho y hacer algo a partir de eso, pues. A mí me parece más fácil crear un poema nuevo. A veces corregir un poema es más duro para mí que hacer uno nuevo. No, bueno, yo totalmente todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Yo no utilizo ese recurso de citas y más bien me siento a veces un poco perdido porque no estudié letras, entonces no tengo a quién citar, pues no puedo estar siempre citando a Baudelaire porque Baudelaire no siempre es el correcto para los poemas. No te preocupes que en letras no te enseñan a escribir. Sabes que en mi mundo de la docencia, los niños escriben poemas maravillosos porque yo pienso que ellos se entregan sin miedo, con ingenuidad, pero además con la inteligencia que tienen los niños, que es maravilloso. A cambio, cuando uno es adulto, pareciera que entonces, si no te entregas completamente a eso, no te brota ese sentimiento y ese buen poema. Mira, que tiene que ver con la pregunta que tú hiciste, Elena, cuando con lo de los niños. Los niños escriben porque, o cuando están imaginando, imaginan sin cortapisas, imaginan para ellos y para convencerte de lo que ellos están imaginando, ¿no? Porque ellos creen en lo que están imaginando. En cambio, pero ¿qué pasaría si alguien no me entiende? El adulto se crea un montón de filtros y de miedos y dice, no voy a decir eso porque no me van a entender, no voy a expresarme de esta manera porque yo quiero que sea fácil, yo quiero...
si nos entregáramos al asombro, como lo hacen los niños, sin miedo, sin cortapisas, sin que nadie nos esté presionando para lo contrario, yo creo que podríamos conseguir resultados más prácticos, más maravillosos y más asombrosos para nosotros mismos. Es cierto, sí. Les voy a pasar un texto por el grupo, un texto para que hagamos un ejercicio de texto maestro, es decir, para que imiten la estructura de ese texto y, y escriban un poema construido, bueno, a partir de su propia realidad poética. Ese va a ser el ejercicio para la próxima semana. Disculpen de verdad los problemas eléctricos que tuve esta mañana. Yo espero que no se repitan y nos escuchamos el próximo domingo. Les agradezco mucho su confianza y su acompañamiento en estos días. Ok, bueno, Ok, estamos buenísimo. pendientes de verlos y Chao, hasta eso luego. pasa siempre. Chao.